doctor Daniel López Rossetti y Edgardo Jorge Gessi presenta La salud del nuevo milenio. Una nueva apuesta para pensar en la calidad de vida y en la salud del presente y del futuro. Sabe que vamos a hablar de un tema que cada vez es más gente la que lo sufre, que es la columna vertebral. Vamos a charlar con el doctor Gabriel Calle, especialista universitario en neurocirugía, director general del staff Espina en Argentina, presidente de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva y vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia. Qué bueno esto de mínimamente invasiva, porque el común de los mortales creemos que la operación de columna es una operación que poco menos que a uno lo abren como un pollo, ¿no? Discúlpenme esta expresión de allá del barrio del sur, ¿no? Pero es así, doctor. Sí. Es como lo sentimos los que no somos médicos. Sí, existe evidentemente un gran tabú con respecto a la cirugía de columna. Esto, por supuesto, obviamente propiciado por el hecho de que históricamente ha sido una cirugía con mucha evolución. Actualmente esos miedos son absolutamente injustificados. Vemos, y como incluso permanentemente se escucha en televisión de algún personaje mediático que se opera de columna y al poco tiempo ya está en funciones y con una buena recuperación, esto significa que las técnicas han evolucionado y mejorado mucho. Y la tendencia claramente está hacia la mínima invasión. Esto es válido en todos los órdenes de la medicina. Lo que antes hacíamos con grandes exposiciones quirúrgicas, con grandes cortes, actualmente tratamos de hacerlo con, si es posible, sin corte. O sea, con una aguja, con una punción o con una incisión mínima. Pequeños abordajes para grandes soluciones. ¿Por qué los que, insisto, allá en mi barrio tenemos perrito, gatito, conejo, chicos, padre, mamá, papá y abuelo, las personas sufrimos de columna, los animales no? Ningún animal sufre de columna. Qué buena pregunta. Evolutivamente, el hombre originalmente tenía una... fue evolucionando hacia la bipedestación. Y esos cambios evolutivos... Bipedestación es caminar en dos patas. Caminar, claro. Porque antes caminaban en cuatro patas. Exactamente. Entonces, esos cambios evolutivos que llevan en la evolución muchísimos años, no se han acompañado con cambios evolutivos en la estructura espinal, donde los discos, que son estas almohadillas o los amortiguadores biológicos, se han ido adaptando, pero probablemente no en la forma en que debieran de haberse adaptado correctamente. Sintetizando, ¿no? La columna está hecha para un animalito que es el hombre, por decirlo de alguna manera, como el perro, para caminar en cuatro patas. Pero el hombre se pone a caminar en dos patas, entonces genera todo un peso sobre esa estructura que es la columna, y ahí vienen los problemas. En cierta medida podría decirse que es así. Existe indudablemente un cambio significativo en las presiones que se ejercen sobre la columna en estado de bipedestación. A eso le debemos agregar otras circunstancias que son las que hacen en mal al funcionamiento de la columna, y es todo lo que nosotros le agregamos, como esfuerzos sobreacostumbrados, trabajos excesivos, sin los cuidados o precauciones que corresponden, exceso de peso, grandes o periodos laborales prolongados en circunstancias inadecuadas, en fin, toda una serie de condiciones que, sumado a lo evolutivo más lo genético, que es lo que cada uno lleva en sus genes y que proviene de sus padres y ancestros, todos son factores predisponentes a la enfermedad degenerativa espinal y fundamentalmente discal. Por eso es que vemos familias incluso con problemas espinales similares.
Generalmente es la parte de, en las mujeres, por ejemplo, es la parte de la cintura, ¿no? La cuarta y quinta lumbar que le dicen, ¿no? Bueno, en las mujeres y los hombres también. Ahí abajo. Las últimas dos vértebras y Ajá. los últimos dos discos son los que precisamente soportan la mayor Todo el peso. proporción de peso. Entonces, en estos dos discos es donde habitualmente y con más frecuencia se producen las hernias de disco, comprimiendo los nervios que pasan por aquí, produciendo la famosa conocida ciatalgia, dolor de ciático, dolor irradiado a la pierna. Cuando existen estos dolores, no se relacionan con un problema de la pierna en sí, sino generalmente con una compresión de los nervios por los discos intervertebrales. Bueno, el tema era la cirugía mínimamente invasiva de columna. ¿En qué consiste? Bueno, esto es, ¿Cómo se hace? está determinado por una filosofía que es llegar al punto, resolverlo con la menor incisión, menor agresión posible. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos una hernia a nivel del disco intervertebral, antes lo que se hacía era una incisión, se buscaba, se abría, se llevaba al disco, se sacaba el disco. Ahora se trata de preservar el disco y evitar todo este abordaje, mediante, por ejemplo, un abordaje lateral con una aguja en la cual llegamos al disco y le podemos aplicar... Me duele. Pero este procedimiento es realmente fantástico, no genera ningún dolor porque se realiza con una anestesia local. ¿Llegan al disco? Y se llega al disco, se puede aplicar ozono, que es una técnica moderna que está evolucionando en todo el mundo, se puede aplicar calor, radiofrecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos un electrodo que se utiliza con un aparato generador de calor de radiofrecuencia, llegamos al disco, esto lo vamos controlando por radioscopía, o sea, por intensificación de imágenes, lo estamos viendo en pantalla, porque es un procedimiento de precisión, llegamos al disco, aplicamos calor y eso produce una retracción del disco. Si nosotros logramos la retracción del disco, Se acaba el problema. resolvemos el problema mecánico de compresión, se resolvió el problema al dejar de comprimir el nervio. Vamos a seguir, ¿eh? Seguimos en el próximo programa charlando, se nos fue el tiempo, sobre todo el tema este de la columna vertebral, que además de ser un problema que tiene mucha gente, por experiencia propia le digo que es muy, pero muy doloroso. Y la cirugía no invasiva es bárbara, 72 horas está en su casa caminando. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Berro.